Hasta luego, profesor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídese mucho. Nos vemos. Bien, jovencitos, rápidamente, antes de empezar nuestra clase de lenguaje, sí, mis muy buenos días. 3 minutitos de receso, por favor. Ya, jovencitos, sí, 3 minutos y regresamos. Muchísimas Gracias. gracias, Miss. Ya, no hay problema. Gracias a ustedes. Bien, chicos, ahora sí. Espero que ya estén retornando del receso. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, en esta ocasión vamos a continuar con la clasificación del verbo. Bueno, perdónenme. Antes que todo, que me olvidé saludar a los compañeros que me están escribiendo. ¿Cómo está Fiorelita? ¿Cómo está Jocelyn? ¿Cómo está Camila? ¿Cómo está David? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Davy? Chicos, espero que estén con todas las energías. Mira, si te acuerdas, la semana pasada hemos trabajado la primera clasificación verbal que corresponde al plano morfológico, ¿no? Por ejemplo, los verbos si son regulares o irregulares, ¿no? También hemos trabajado
los verbos personales e impersonales. ¿Ya? Ahora estamos trabajando el verbo, pero su clasificación semántica. Cuando tú escuchas semántica, nos referimos al significado. ¿Ya? Si un verbo tiene un significado pleno, ¿no? Significado parcial, ¿ya? Y sintáctica tiene que ver con las funciones que cumple dentro de una oración. Ya, entonces vamos por acá viendo que los verbos pueden significar acciones, ¿no? Como por ejemplo dibujar, leer, movimientos, ¿no? Como bailar, caminar, estado, verbo estar, ser, relación como amar o solidarizar. Yo te pregunto, alumnito, a ver, ¿cuál es la diferencia entre este verbo y estos verbos? Por ejemplo, yo bailo y yo estoy. Aparte de que son verbos diferentes, uno representa movimiento, otro estado, pero semánticamente, en cuanto al significado de la expresión yo bailo y yo estoy. ¿Qué tal? A ver, coméntenme. La diferencia entre yo bailo y yo estoy. ¿Nadie? Ujú. Ah, no, Mauricio, recuerda que cuando tú dices estoy bailando, es una perífrasis. El verbo estar, estoy, más bailando, que es un gerundio, forman un solo verbo. Es igual a decir yo bailo, así que no hay problema. No habría diferencia, solamente que una es forma simple y otra es forma perifrásica. Ya, pero no estamos viendo desde el punto de vista de la conjugación de ella. Eso ya ha sido de la semana pasada, ahora desde el punto de vista semántico. Ah, muy bien, por ahí va Camila, por ahí va. Cuando yo digo yo bailo, tú te imaginas, ¿no? La acción, porque la comprendes perfectamente, entiendes plenamente el significado de yo bailo. Pero cuando digo yo estoy, ¿tú qué me dirás? ¿Cómo está mismo? ¿Yo estoy qué? ¿Feliz? ¿Cansada? ¿Enferma? ¿Cómo estoy? ¿No? Ellos caminan, ellos son. ¿Y tú qué me dirás si te digo ellos son? ¿Ellos son qué? ¿No? Efectivamente. Entonces sería pues, ¿cómo es? ¿Ellos son qué? Porque falta un complemento, ¿no? Por ejemplo, ellos son hermanos, bien, Mauricio. Ellos están preocupados, qué sé yo, falta algo, falta un complemento, ¿ya? Entonces, eh, ellos son amigos, claro. Esos verbos son verbos de acción, tienen una información plena. En cambio, estos verbos de estado tienen una información parcial. Su significado no es pleno. Para que su significado se comprenda bien o plenamente, se requiere ese complemento. ¿De acuerdo? Ahí está la primera diferencia que vamos a ver hoy día, que es un tema sumamente importante, la diferencia entre verbos copulativos y predicativos. Y dentro de los predicativos, los verbos transitivos e intransitivos. Y dentro de estos verbos transitivos e intransitivos, los verbos reflexivos, recíprocos y cuasirreflejos. Ya, es un tema importantísimo porque me permite analizar la oración. No solamente es enfocarme en el verbo, no, sino que me permite hacer un análisis de la oración. ¿De acuerdo? Veamos la primera clasificación, los verbos copulativos versus los verbos predicativos. ¿Qué es para ti? Buenos días, Diego. ¿Qué es para ti copular? ¿No? Porque ahí viene el verbo copulativo. ¿Qué es para mí, para ti? Copular.
Hola. Copular. Unir, ¿verdad? Copular es unir. Ya, y predicativo, dice por acá, ¿no? Verbo predicativo. ¿Y qué es predicar? Eso sí creo que es más sencillo, ¿no? ¿Qué es predicar? Muy bien, predicar es decir algo, efectivamente, ¿no? Entonces, una primera clasificación de verbos es copulativo, es aquel verbo que va a copular, es decir, que va a unir. Yo te voy a pedir que estés atento acá, por favor. ¿Qué es lo que va a unir? ¿Ya? Un verbo copulativo une al sujeto, ¿ya? Une al sujeto, ¿no? Verbo copulativo más su atributo, ¿ya? Incluso en un examen de admisión te pueden preguntar. Marque la alternativa donde el verbo sea nexo, ¿no? Y donde el verbo es nexo es este, cuando es verbo copulativo. ¿Y cómo así? A ver, por ejemplo, puedo decir por acá Mauricio. Mauricio es verbo ser y responsable. Los verbos copulativos, aquellos que funcionan como nexos, son los verbos de estado, lo que te dije hace un momento, ¿no? Por ejemplo, los verbos ser y estar. Para tu buena suerte, los verbos copulativos son solamente un pequeño grupo. A lo mucho 10. Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, volverse, hacerse, quedar, quedarse. Ya, esos verbos son verbos de estado que pueden ser copulativos en tanto estén uniendo al sujeto con su atributo. ¿Sí? Yo puedo decir también, por ejemplo, Sharon. 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 Será abogada. No sé si coincido, Sharon, pero no importa. Por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué tengo en estas oraciones, ¿no? Tengo esto, un verbo de estado, ser o estar, acuérdate, verbo to be. Tengo un sujeto, ¿no? Mauricio, Sharon, y tengo un atributo. La pregunta es, ¿y qué es un atributo? Un atributo es una palabra que puede ser un adjetivo, como responsable, un sustantivo, como abogada, un pronombre o una proposición subordinada, ¿ya? Pero lo que importa es que este atributo nos dice algo de sujeto, nos define o caracteriza al sujeto, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo por acá. Atributo. Es importante que tomes nota de lo que estoy escribiendo acá, por favor. Es un complemento, es un complemento, es un complemento. Eso es importante. Exclusivo. Entonces, exclusivo de verbos copulativos. O sea, yo no voy a encontrar atributo si yo veo acá un verbo bailar, cantar, soñar, reír. No. Solo hay atributo exclusivamente con verbos copulativos. O sea, ser, estar, parecer, permanecer, ya sea. ¿Sí? Verbo copulativo, ¿ya? Que desde el predicado, que desde el predicado
que desde el predicado caracteriza o define al sujeto. ¿Ya? Caracteriza o define al sujeto. Este tema lo hemos visto, no sé si te acuerdas tú, pero lo hemos visto cuando trabajamos el tema de adjetivos, ¿no? Te decía que cuando un adjetivo como responsable es como un complemento de un verbo ser o estar, ese adjetivo cumple la función de atributo. ¿De acuerdo? Eso es lo básico. Ahora, es importantísimo porque, mira, incluso esto te va a permitir analizar oraciones, porque no siempre va a estar en este orden. Puede ser, por ejemplo, ¿no? En vez de Mauricio responsable, puedo poner es responsable Mauricio. ¿Ya? Puedo decir, vamos a ponerlo por acá, es responsable Mauricio. ¿Ya? Aquí lo que importa es que tú tengas la capacidad de identificar qué cosa. Este verbo viene del verbo ser, mis. ¿Qué parte de esa oración me sabe a atributo? Responsable, mis, es una característica. Y lo que me queda es Mauricio. De ahí yo puedo seguir analizando. Es normal tu actitud. Ah, mira, es verbo copulativo, normal, atributo, tu actitud, el sujeto. Porque es una estructura ya organizada. ¿Ya? Puede ser tiempo pasado. Fue bonito. Fue bonito. ¿Qué cosa? Haberte conocido. Haberte conocido. ¿Cuál sería el sujeto? Haberte conocido. ¿Por qué? Porque tú ya tienes entendido en tu mente que el verbo principal es fue, que viene del verbo ser, en presente es, ¿no? Que ese verbo puede tener atributo. ¿Cuál es bonito? Una característica. ¿Y qué? ¿Quién fue bonito? ¿Él? No, él no. Haberte conocido, lo que me queda de sujeto. ¿No? Esto fue bonito. Puede ser en futuro. Será mejor. ¿No? Será, verbo ser, mejor, verbo adjetivo, perdón, que te vayas. Que te vayas. ¿No? Será mejor que te vayas sujeto. Que te vayas. Esa es una estructura que ya debemos nosotros tener en cuenta, ¿no? Ahora, si es una estructura que debo tener en cuenta, yo te pregunto, a ver, clase de la semana pasada, pusimos ejemplos como, es tarde. Habla, ¿es un verbo copulativo o no? Es tarde. Hola. Sí es. Los demás, ¿qué me dicen? No es. Decídese, por favor. Sí es. Ya, pero para que sea verbo copulativo, es que el verbo ser, no solamente basta con que yo vea verbo ser, ¿no? Tengo que verificar que está copulando, o sea, uniendo, que es un nexo. Y para que sea así, tiene que estar uniendo al sujeto con su atributo. Y tú recordarás, la semana pasada te había comentado que el verbo es, cuando se refiere al tiempo, como es tarde, es temprano, no tiene sujeto. Muy bien, Diego, es impersonal. Muy bien, Michelle. Es impersonal. O sea, no tiene sujeto. Si no tiene sujeto, menos va a tener atributo, pues porque el atributo se define en función del sujeto. El atributo es una característica o definición del sujeto. Así que esto no puede ser atributo y por lo tanto no es verbo copulativo. No es verbo copulativo. Y cuando un verbo es no copulativo, es un verbo predicativo. Es decir, lo contrario, ¿no? Lo contrario copulativo es verbo predicativo. Tiene que haber. Ahora, si yo hubiera dicho es bella, ahí sí, pues, mis. ¿Por qué? A pesar de que no dice ella, pero se sobreentiende que es ella, por la conjugación y el adjetivo bella. Acá sí es verbo copulativo, porque el sujeto tácito, ella, verbo es, verbo ser, y bella el atributo. Ahí sí es verbo copulativo. Tiene que ver toda esa estructura.
¿De acuerdo? Voy a borrar, si usted tómale foto, voy a borrarlo, por favor. Bien. Vamos para acá entonces. Ahí está. Un verbo copulativo es aquel que se usa para calificar al sujeto a través del atributo. Un atributo puede ser un adjetivo, un sustantivo, un pronombre, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos verbos que pueden ser copulativos? Son solamente un pequeño grupo. La verdad, para el examen de admisión, basta con que sepas el ser y estar. ¿Ya? Es más, acuérdate del verbo to be. Verbo to be, ser y estar. Y unos cuantos más por teoría. Parecer, permanecer y hacer. Mi padre es abogado, sujeto mi padre. Abogado es una definición de mi padre. Eso es, entonces, es verbo copulativo, porque está uniendo al sujeto mi padre con su atributo abogado. José está nervioso igual. Está es un verbo que está en la lista, ¿no?, de los verbos que podrían ser copulativos, y está uniendo al sujeto José con su adjetivo nervioso, su atributo, mejor dicho. El joven parece ingeniero, parecer está en la lista, está uniendo el joven sujeto con su atributo ingeniero. El padre ya se ha desmayado, lo mismo, une a Pedro con desmayado. El niño permanece silencioso, une a el niño con silencioso. Si yo pusiera así, en vez de el niño permanece silencioso, pongo el niño viajaba silencioso. Yo te hago la pregunta. ¿Silencioso es atributo? A ver. Silencioso está definiendo de alguna forma al niño, ¿no? Ay, caramba, se colgó. Ahí está. Define al niño. Ahí está. La pregunta es, ¿silencioso es atributo? Ya, es un adjetivo, perfecto, pero ese atributo, o sea, ¿funciona como atributo? No, pero no modifica el verbo, modifica al niño, porque si fuera la niña, sería la niña viajaba silenciosa. ¿Ya? Entonces, es un adjetivo, ya, muy bien. Pero la pregunta es si este adjetivo, como adjetivo nervioso, funciona como atributo o no. Eso quiero saber. ¿Es atributo o no? Permíteme un segundo. Muy bien, ahora sí estoy encontrando las respuestas que quería encontrar, ¿sí? No, mis, porque el atributo es exclusivo de los verbos copulativos, ¿ya? Acá, viajar no está en la lista, mis. Así que con otros verbos que no sean lo que está acá, no hay posibilidad de que haya atributo, ¿de acuerdo? No hay posibilidad de que haya atributo con verbos de otro tipo, predicativos. Y esto, como te digo, lo hemos trabajado en esta clase de adjetivos, ¿no? Cuando veíamos un adjetivo te dije, bueno, si ves el adjetivo al lado del verbo ser o estar, atributo. Pero si ves el adjetivo al lado del verbo viajar, ganar, soñar, lo que tú quieras, predicativo se llama, ¿sí? Más o menos, Misa, como que me acuerdo y como que no. No te preocupes, con la práctica vamos a reforzar ello. Ahora, ¿te acuerdas de algo? ¿Te acuerdas de las perífrasis verbales? A ver, ¿qué perífrasis verbal se forma con verbo ser y estar? A ver, el verbo estar, ¿te acuerdas a quién auxilia para formar perífrasis? Mira que en 2 semanas hemos trabajado el tema. Así es, Isaac. Exactamente, se llama atributo a ese adjetivo, a ese sustantivo
Califica al sujeto y que es complemento de los verbos de aquí, nada más. Por eso es importante el tema, porque cuando tú vas a un examen de admisión, no solamente que te van a preguntar, marca la alternativa que haya verbo copulativo, no. También te pueden preguntar, marca la alternativa donde hay un atributo. Tú sabes que el atributo tienes que buscar el verbo copulativo. Marca la alternativa donde hay una oración atributiva. Oración atributiva tiene que ver verbo copulativo. O oración copulativa. O sea, el tema es importantísimo. O lo más conocido que preguntan a cada rato, Marcos. Marca la alternativa donde haya sujeto y te ponen eso, ¿no? Varias veces en el examen de admisión han hecho esto, ¿no? Fue necesaria tu participación. Sujeto, chicos, sujeto. A ver, alumnos, sujetito. ¿Cuál es el sujeto en esa oración? Pero, tipo pregunta que viene en el examen de admisión. Hola, chicos. Fue necesaria tu participación, sujeto, por favor. Muy bien, Mauricio. Muy bien, Camila. Muy bien, Diego. Ya tú sabes, ¿te das cuenta? Claro, ¿por qué? Porque conoces el verbo copulativo. Pues. Verbo fue, viene el verbo ser. Es necesaria. Entre necesaria y participación, el atributo es necesaria. Es la característica. Y lo que me queda es el sujeto. Y ya está. Sujeto, disculpen, ¿qué es esto? Ya está. Sujeto, ¿no? Malaza para esto. Verbo copulativo y el atributo. Ahí está la estructura conocida. ¿Ya? O sea, por saber verbo copulativo y su estructura, respondes tu pregunta de sujeto. ¿No? Eso es importantísimo. Yo te preguntaba, ¿qué verbo auxilia para hacer perífrasis el verbo estar? ¿A quién auxilia? ¿Qué verboide? ¿A qué verboide? Participio, infinitivo o gerundio auxilia el verbo estar. ¿No te acuerdas? ¿No se acuerdan? 2 semanas de perífrasis verbal. La primera semana completa y la otra semana hicimos un repaso. La semana pasada hicimos un repaso de las perífrasis. El verbo estar más un gerundio. Más un gerundio. Cuando tú dices, Miss, estoy aprendiendo inglés, estoy más aprendiendo significa aprendo. Es una perífrasis, como lo decía al inicio Mauricio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre yo bailo y estoy bailando? Es lo mismo, solamente que en diferente forma, pero significa lo mismo. Estaba caminando, caminaba por aquí. ¿Sí? Entonces, cuando tú veas un verbo estar más el gerundio leyendo, no vas a analizar, ya, acá el verbo estar, Miss, sujeto Carlos, leyendo atributo de Carlos. No, no es así. El verbo no es estar, el verbo es está leyendo, porque esas 2 palabras equivalen a una sola, se llama perífrasis verbal. Donde el más importante es leer, no estar, porque estar es un auxiliar, acuérdate. Estar leyendo equivale a lee filosofía. Y el verbo leer no es un verbo copulativo. A lo que quiero decir es que este estar lo ignoras, porque es una perífrasis. Y la estar no importa acá. Carlos es aceptado por todos. Esa es otra perífrasis de la cual te hablé la semana pasada también, que se forma cuando se trata de voz pasiva. Acá no dice que Carlos acepta a alguien, sino que él es aceptado. ¿De acuerdo? Donde el verbo principal es aceptar. Si lo pasáramos a voz pasiva, activa, perdón, sería todos aceptan a Carlos. Todos aceptan a Carlos. El verbo es aceptar. Cuando lo paso pasivo, utilizo el verbo ser, pero para ser verbo auxiliar nada más. Es aceptado por todos. María es amada por sus padres. Jesús es respetado por sus amigos. ¿Ya? María fue felicitada por sus compañeras. Ya, eso es. Perífrasis, verbo auxiliar más un participio. Pero lo que yo quiero, alumnito, atento por favor, no quiero que caigas en el error de mucha gente, ¿no? Una vez vino el examen de admisión, marca la alternativa donde haya verbo copulativo. Me pusieron así. El libro es escrito
C. D. Roberto es denunciado por robo. C. El padre es educado con todos. Y por último, la letra D. El escritor es admirado por muchos. Ya, pregunta de examen. Algo parecido vino. ¿Dónde el verbo es verbo copulativo? ¿Dónde? El libro es escrito por José, Roberto es denunciado por robo, el padre es educado con todos, el escritor es admirado por muchos. ¿En qué clave encontramos que el verbo ser es un verbo copulativo? Mauricio dice K. A ver, K. ¿Qué es eso? A ver, algunos dicen la C, algunos dicen la B, otros dicen la A. No, pues no puede haber tantas claves. No puede haber tantas claves. Ya. Claro, lo que pasa es lo que estamos comentando, ¿no? Aquí. Si se trata de voz pasiva, entonces es perífrasis, se forma perífrasis. El libro no escribe, pues, ¿no? El libro es escrito, ¿ya? O sea, acá es José escribió el libro, ¿ya? Roberto es denunciado por robo. Alguien lo denunció a Roberto. El padre es educado con todos. Acá, educado resulta una característica del padre. No dice que todos educaron al padre, no, no, no. Dice que el padre es bueno, amable, educado. Acá sí hay una característica del padre. El escritor es admirado. El escritor no admira, alguien lo admira a él. ¿De acuerdo? Muchos lo admiran. Acá alguien lo denuncia, alguien escribe el libro, pero acá no dice que alguien lo educa, dice nada más que es educado con todos. Acá la C sería la alternativa, porque no forma perífrasis. Aquí el verbo es sí es. En lo demás, el verbo es escrito, el verbo es denunciado, el verbo es admirado. Son voces pasivas. En cambio, en la C, el verbo sí es. ¿De acuerdo? Espero que quede claro ello, alumnito. Bien, ahora, un verbo copulativo es ser, estar, parecer, permanecer y ser, y tiene que tener un complemento obligatorio, que es el atributo. ¿Ya? Los verbos predicativos, por su parte, son aquellos que predican, que dicen algo, por eso dice que tienen significado pleno, y son la mayoría de verbos, son los 8.000 verbos que existen que no están en esta lista, ¿no? Que no están en esa lista son automáticamente verbos predicativos, ¿ya? Son de inventario abierto, van a aparecer nuevos verbos, como tú ya sabes la característica del verbo, que es una palabra de inventario abierto, ya lo hemos trabajado, ¿ya? Y puede recibir complementos, puede, no es obligatorio, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir, el alumno lee, nada más. Verbo, lee, nada más. Ahora, si yo quiero, pues leo un ensayo. ¿Y qué cosa es un ensayo? Lo que está leyendo. Pues la acción de leer recae sobre ese es el objeto leído. Se llama objeto directo. Si yo quiero, pongo el alumno lee o pongo el alumno lee un ensayo. Si yo quiero, pongo el alumno lee un ensayo con Juan. Con Juan es un complemento del verbo. Indica la compañía, circunstancial de compañía.
El alumno lee un ensayo con Juan en la biblioteca. En la biblioteca es un complemento del verbo leer porque te dice dónde está leyendo. Sería circunstancial del lugar. El alumno lee un ensayo con su amigo en la biblioteca todos los días. Todos los días me indica, es un complemento del verbo leer porque te indica cuándo lee, su circunstancial de tiempo y así, pero no son obligatorios, pues. Estos verbos predicativos, como lo dicen por sí mismos, dicen algo, no requieren un complemento obligatoriamente. Puede haber, pero no necesariamente. Dentro del verbo predicativo veo leer, correr, amar, crecer, muy bien. ¿Y el verbo estar también? ¿No se supone que el verbo estar está en verbos que pueden ser copulativos? Sí, claro, te dije, ¿no? Si tienes una oración con verbo estar, pero no hay atributo, entonces no puede ser copulativo. Los locos están en los manicomios. ¿En los manicomios será una definición, una característica de los locos? No, solo dice dónde están. Entonces, no es, ¿qué cosa? No es atributo. Y como no es atributo, el verbo estar no puede ser copulativo. Si hubieran dicho de repente, los locos están contentos, los locos están preocupados, o sea, algo que defina o caracteriza al sujeto, los locos, ahí sí sería estar verbo copulativo. Pero como no lo hay, es predicativo. Señores, los gerundios y participios que forman parte de las perífrasis verbales automáticamente son ¿qué cosa? Verbos predicativos, claro. Te he dicho, el verbo estar o el verbo son auxiliares nada más. Lo más importante son esos, leer, aceptar. Entonces las perífrasis forman el verbo copulativo, ¿no? Muy bien. Acá, chicos. Ahí está. Indique si es copulativo o predicativo. Necesito, por favor, que activen los micrófonos para poder escucharlos. Ahora mismo estoy admitiendo, ya está. Ya pueden activar su micrófono, por favor. Los escucho. Número 1. ¿Quién lo hace, por favor? ¿Quién hace la 1? Predicativo. ¿Cuál es el verbo, por favor, señorita? Camila. Hola. ¿Cuál es el verbo? Chicos, ¿cuál es el verbo? Está cambiando. Está cambiando. Muy bien. Gerundio, ¿no? Cambiando con el verbo estar, forma una perífrasis. Excelente. El verbo es está cambiando. Y claro, el más importante, ¿cuál es esa? El gerundio, ¿no? Cambiando. Y cambiar no está en la lista de verbos copulativos, ¿no? Es un verbo predicativo. Muy bien. Claro, es que el verbo estar aquí solo es un auxiliar, ¿no? Está cambiando significa cambia. La vida social cambia poco a poco. Siguiente, chicos. Fue terrible la noticia de nuestro compañero. Verbo. Copulativo. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Fue. 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 Viene del verbo ser. Cuidado que te confundas con el otro fue, ¿ah? Porque hay dos fue. Un verbo fue del verbo ser y un verbo fue del verbo ir. Entonces, tiene que ser pasado en presente. En presente es fue, es o es voy. O va. No, pues el verbo no es fue, no es va, ¿no? Va terrible, no es terrible. El verbo ser. Pero ese te ponen en tu examen. Pedro fue feliz al cine. Y el alumnito dice, ya Pedro, sujeto. Fue, verbo ser, pues, pasado, fue. Y feliz, atributo, ya, verbo copulativo. Te explicaste, porque no le dice donde dice al cine. Tú no puedes, es feliz al cine, ¿no? Sino va feliz al cine. Entonces ahí el verbo es va, verbo ir, ahí el verbo predicativo, no copulativo. Pero acá sí, fue, es verbo copulativo. ¿Cuál sería el atributo, señores, para decir que es copulativo? Porque hasta ahí yo sé que es un verbo ser, verbo de estado, pero ¿cómo sé que es copulativo? El adjetivo. Porque está uniendo, muy bien, al sujeto con su atributo. Obviamente terrible es el atributo, el adjetivo, y lo que te queda, la noticia de nuestro compañero, eso sería el sujeto. ¿Sí? Tiene sujeto, verbo copulativo, atributo. Cumple con esa condición. ¿Ya? El transporte público cobra mucho pasaje. Verbo. Cobra. El verbo cobrar al ojo, ¿qué es? Predicativo. Predicativo. Ni siquiera está en la lista de los verbos que podrían ser copulativos, ¿no? La formación del alumno debe ser integral. ¿Cuál sería el verbo? La formación del alumno debe ser integral. Debe ser. Debe.
Debe Debe ser. ser. Muy bien. Los infinitivos, cantar, comer, vivir, ser, al lado del verbo deber, tener, ir, ¿no? Voy a hacer, forman una perífrasis siempre. El verbo es más importante el acá, ¿no? Ser. Mis. Si el verbo más importante es ser, entonces sí podría ser copulativo. Solo tienes que garantizar que haya sujeto y atributo. ¿Hay sujeto? La formación del alumno, de eso estoy hablando. ¿Y cuál sería el atributo? ¿Cómo lo caracterizo? Que debe ser integral. Integral es una característica del sujeto. Entonces es copulativo. ¿Sí? Chicos, muchos permanecen atemorizados por el virus. El verbo es permanecen. Copulativo. Copulativo, sí, copulativo. Copulativo. Claro, porque hay sujetos, muchos, y atemorizados es una característica de muchos. ¿Cómo están? Es copulativo, ¿no? Sé el diferente en el salón de la universidad. ¿Sí? Sí. Ya, el sé, ¿de qué verbo viene? De ser. De ser. De ser, en modo imperativo, ¿no? Como una orden, como un consejo. Muy bien. ¿Y cuál sería el atributo? ¿Diferente? Diferente. Claro. ¿Y el sujeto? Salón. Salón de la universidad. Ya. O sea, de eso estoy hablando. El salón de la universidad es el que No. va a ser el diferente. ¿O No. quién quiero que sea diferente? ¿Tú? Tú, ahí Ujú. está. Tampoco podemos ser mecánicos, ¿no? A veces el sujeto sí es tácito. Tenemos que entender la oración como tal. Y acá sí es tú sé diferente, ¿no? El salón sería el circunstancial del lugar. Hay que ser atentos. Muy bien, eso es copulativo. Mi padre fue gobernante de su pueblo natal. Fue, sería el verbo. Ya, ¿y qué sería fue? Ser. Muy bien, es, ¿no? Y hay sujeto, mi padre, y hay atributo, gobernante. Es un verbo copulativo. Ustedes van a ser profesionales capaces. ¿Cuál es el verbo? Van a Van a ser. ser. Van a ser. Van a ser. Muy bien, van a ser. Significa serán. Sujeto ustedes, atributo, profesionales capaces. Ahí está. Es copulativo. ¿Sí? Ese vendedor de oxígeno fue premiado ayer. ¿Cuál sería el verbo? Puede ser. Fue. Fue. Fue premiado. Muy bien, el vendedor no premió a alguien. El vendedor fue premiado por alguien. Alguien lo premió. El verbo es premiar. Pero cuando pasa a voz pasiva, el verbo es fue premiado. Donde el verbo fue alumno es un verbo auxiliar. El más importante es esto. Esto es una perífrasis de voz pasiva, acuérdense. Por lo tanto, premiar es un verbo predicativo, ¿no? Toda voz pasiva se forma con verbo predicativo. Pocas personas padecen varios síntomas. El verbo es Padece. padecer. 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 Habla, copu o predi. Predi. Predicativo. El verbo padecer ni siquiera está en la lista, ¿no? Está parecer, pero acá dice padecer, es diferente. ¿Sí? Bueno, ahora, los verbos copulativos son solamente un pequeño grupo, ahí quedó. Tienen un complemento obligatorio, que es el atributo, ahí quedó. Pero el otro grupo, que son los verbos predicativos son muchísimos. Su inventario es abierto, se van a ir creando y creando más y más verbos, ¿de acuerdo? Y dentro de este grupo de los verbos transitivos, perdón, de los verbos predicativos, hay una subclasificación. ¿Ya? Los verbos predicativos pueden ser a la vez transitivos o intransitivos, ¿de acuerdo? Por favor, los verbos transitivos o intransitivos se desprenden de los verbos predicativos, no de los verbos copulativos. No vaya a ser que la próxima semana me digas, Miss, en la oración Pedro es ordenado. El verbo es, Miss, del verbo ser, ¿es transitivo o intransitivo? No, no tiene nada que ver. Porque lo transitivo y lo intransitivo se desprende de los verbos predicativos, no de los verbos copulativos, ¿de acuerdo? No de los verbos de estado, sino de los verbos de acción, ¿de acuerdo? Los verbos transitivos son aquellos cuya acción recae sobre otro elemento de la oración. Ese otro elemento es el llamado
objeto directo. Nosotros hemos trabajado en clase, en nuestra clase de pronombres, un poquito acerca de lo de, ¿te acuerdas o no? La verdad, ¿sí o no? Dime, ¿te acuerdas o no te acuerdas un poquito de lo de? Ah, más o menos, ya. ¿También no te acuerdas qué pronombres reemplazan a lo de? Porque eso fue nuestra clase de pronombres. Te di, ¿no? Un grupito de esos pronombres reemplazan a lo de, y otro grupito a lo y. Ya, mira, lalos y lolas. Los pronombres lalos y lolas reemplazan a lo de. Si yo digo, por ejemplo, yo siempre leo mi manual de ortografía, o sea, la acción de leer recae, ¿no?, sobre el manual de ortografía. Ese es mi objeto que estoy leyendo. No es que yo solamente lea, no. Ahí está donde, o lo que estoy leyendo. No, ese es lo de. Mira, para saber si un verbo es transitivo, tengo que verificar si hay o de. Y si hay o de, tengo que garantizarlo. ¿Cómo saber si hay o de? Pregúntale al verbo. ¿Vas a mover tus caderas? ¿Ya? Mover tus caderas. Preguntando qué o a quién, porque el o de puede ser un objeto como también puede ser una persona. ¿De acuerdo? Entonces, mueves tu cadera para la izquierda y preguntas qué al verbo. Y esa respuesta, si es o de, tiene que ser reemplazable por lalos y lolas. Entonces, pregunto a la izquierda, reemplazo a la derecha. A ver, mueve tu caderita, por favor, conmigo. Mueve tu cadera. Ya. Pregunto, reemplazo. Pregunto, reemplazo. Por ejemplo, ¿qué leo? Pregunto, ¿qué leo? Mi manual de ortografía. Es un posible de, reemplázalo. Yo siempre lo leo. Excelente, Diego. Si cabe reemplazarlo por lo leo, entonces es o de. Y si hay o de, entonces leer es un verbo transitivo, porque la acción recae sobre otro elemento dentro de la oración. ¿Sí? Sigamos, pregunta, reemplaza. El niño dedicó un poema a su madre. ¿Qué dedicó? Un poema. Posible de. Reemplázalo. El niño se lo dedicó. Lo dedicó, si se cabe. Los trabajadores exigen un salario justo. ¿Qué exigen? Un salario justo. Esto es lo exigido. Reemplázalo. Los trabajadores lo exigen. Es un verbo transitivo. Ese joven compra comida en el mercado. Compra. ¿Qué compra? Comida. Reemplázalo. La compra. ¿Sí? Ella la compra ahí en el mercado. La comida, femenino. Silvia preparó una torta. ¿Qué preparó? Una torta. Silvia la preparó. ¿Sí? Los verbos admiten este pronombre lalos y lolas. Entonces, ¿qué verbos pueden ser transitivos? Dame más ejemplos de verbo transitivo, por favor. Puede ser, por ejemplo, el verbo escuchar, porque tú puedes escuchar algo. Por ejemplo, ¿qué escuchas? La canción. Tú la escuchas, admítela. También puede ser una persona. Tú escuchas a tu hermana. ¿A quién? Y la pregunta no es qué, sino ¿a quién escuchas? ¿A tu hermana? A tu hermana puede ser o de. Reemplázalo. Tú la escuchas. Muy bien. ¿Qué más? A ver, la escucho. Puedes ponerle la para que lo reconozcas. O lo. Lo escucho, lo miro, la canto. La canto con emoción. La canto. Lo estudio, la corriges. Muy bien. Esta hoja me la corriges, ¿no? La corriges. Ya, lo admiro. Lo tengo, lo cocino, muy bien. La pretende, ya, ok. La compras. Y no solamente a objetos, también puedes comprar, por ejemplo, a un juez, ¿no? Yo lo compré al juez, lo compré al juez, lo compré. Metafóricamente, obviamente, se puede también, ¿no? Personas, objetos, animales, ¿no?
Los verbos transitivos admiten el pronombre eso o también el pronombre la, los y lolas, ¿no? Admiten ello. Un verbo intransitivo, en cambio, no. Es un verbo que la acción se realiza, pero no recae sobre otro elemento dentro de la oración. El verbo denota el movimiento, el proceso que está realizando, pero no recae sobre algo o sobre alguien. El señor falleció ayer. O sea, la acción de fallecer él la realiza, pero no recae sobre otro elemento de la oración. Miren la diferencia entre decir el señor visitó a sus padres y decir el señor falleció. Tú no puedes decir el señor falleció a sus padres. Yo puedo decir el señor lo visitó, los visitó, pero no puedo decir el señor los falleció, no cabe la los y lolas. El ladrón lo huyó, no se puede decir, ¿no? Huyó a alguien, la huyó, no cabe. El campeón entrena. Mucho cuidado con el verbo entrenar, porque el verbo entrenar sí puede ser transitivo, ¿no? Si yo dijera el campeón entrena a su hijo, el objeto entrenado es su hijo. Sí, el campeón entrena a quién, a su hijo. El campeón lo entrena. Ahí sí lo entrena. Es verbo transitivo. Pero en esta oración dice el campeón entrena todos los días. No dice que entrena a alguien, sino que es él el que realiza la acción. Con esto te quiero decir que algunos verbos pueden ser transitivos en algunas oraciones y en otras son intransitivos. Mi compañera vive bastante lejos, vive. No dice que vive a alguien o que vive algo, dice vive nada más. Realice la acción sin que recaiga sobre otro elemento de la acción. En este caso, vivir es intransitivo. La familia de mi amigo viajará a Cuba. Dice que va a viajar, realiza la acción de viajar, pero no dice que va a viajar a alguien. Estos verbos no admiten lalos y lolas. Lo falleció, lo huyó, lo viajó. No se puede. ¿Sí? ¿Qué otros verbos pueden ser intransitivos? A ver, que la acción no recae sobre otro elemento, que no admite lalos y lolas. No, pero dijo sí admite lalos y lolas. Yo sí puedo decir algo. Ese algo es lo que yo he dicho, eso es OD. Yo lo digo. Él lo dijo. El verbo decir es transitivo. Sí admítelo. ¿Cuál sería un verbo intransitivo? Por ejemplo, el verbo salir. Tú puedes decir, yo lo salí. Yo lo salí. El verbo es nacer. Tú puedes nacer a alguien. Yo lo nací. No. Bucear. Yo lo buceo. Pelear. Muy bien. Yo lo peleo. Ya. Crecer. ¿Yo puedo crecer a mis hijas? No. Puedo crecer yo. Realizo la acción de crecer, pero no puedo crecer a mis hijas, ¿no? Crecer es intransitivo. ¿Qué más? Crecer, florecer, reír. Yo no puedo reír a mi amiga. Yo la río. No cabe, pues yo la río. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre verbo transitivo e intransitivo? Voy a poner unas oraciones. Regresaré temprano a casa. Regresaré el libro mañana. A ver. Otra oración sería yo vivo una hermosa historia de amor. Qué romántica. Una hermosa historia de amor. Me gusta mucho el ceviche. Ay, cómo me gustaría ir hoy día sabadito por un ceviche. Lástima que dicto hasta las 4, así que no hay forma. A ver, señores. Vamos, coméntenme. Verbos. Los verbos, por favor.
regresaré y regresaré. ¿Qué tipos son en la primera y la segunda oración? El verbo vivo, el verbo gusta, ¿son transitivos o intransitivos? A ver, señores, regresaré temprano a casa, ¿transi o intransi? Intransitivo. Intransitivo. Y, ¿no? Ajá, sí. Muy bien, Sí. claro, porque solamente voy a realizar la acción de regresar. No significa que yo voy a regresar a algo o que voy a regresar a alguien. En la segunda oración, Transitivo. ¿por TT. qué? ¿Por qué transitivo? Porque lo regresé. Puede poner El libro, sí. Muy bien, la acción recae sobre el libro. El objeto que voy a regresar es el libro. ¿Qué regresaré? El libro. Es un posible, ¿no? Pregunto. Luego, ¿qué hago? Lo reemplazo. Yo lo regresaré. Si admiten a los sílabas. Entonces, sin lugar a dudas, es verbo transitivo. Vivo una hermosa historia de amor. Tran o in. Intransitivo. In. Pero para saber, pregunta y reemplaza, pues. Movimiento de caderas. ¿Podría ser la vivo? Reemplazo. ¿Cómo? Ujú. La vivo puede ser. ¿O no? Claro, primero pregunto, ¿no? ¿Qué vivo? Una hermosa historia de amor. Yo la vivo. Muy bien, se admite. En este caso, el verbo vivir sí admite que la acción recaiga sobre otro elemento, vivir algo, ¿no? En este caso, sí es transitivo. Transitivo. Me gusta mucho el ceviche. Me gusta. Intransitivo. Trans. ¿Qué están haciendo para saber si es tran o in? Yo me pregunto, Empezando. pues sí, me lo gusta. ¿Qué me gusta? Le gusta. Están moviendo su cadera, ¿sí o no? Pregunto, reemplazo. Yo estoy moviendo mi cadera en estos momentos. Todo vale en el examen de admisión, ¿no? ¿Qué me gusta? La respuesta es el ceviche, ¿no? Es un posible o de. Reemplázalo. Me lo gusta. ¿Así tú dices? No. Me lo gusta. No, Miss, no admite me lo gusta. Es Intransitivo. un verbo intransitivo. ¿De acuerdo? Ahí está. Intransitivo. ¿Qué sería el ceviche si no es o de? Él me gusta. Juan me gusta. Sujeto, ¿no? Para ella sujeto tú dices quién, ¿no? María baila. ¿Quién baila, María? ¿Quién me gusta, Juan? ¿Quién me gusta el ceviche sujeto? No es o de. Esos verbos me gusta, me encanta, me fascina, me agrada, que son verbos afectivos y también los otros verbos, ¿no? Me preocupa, me duele, me afecta. Son verbos intransitivos, ¿ya? No admite, pues, me lo gusta, me lo encanta, me lo fascina, me lo agrada, me lo preocupa, me lo interesa, me lo afecta, me lo duele. No, no admite la lógica, son verbos intransitivos, son afectivos. Y este memis es un OD, no, es un OI. Se puede reemplazar por le gusta, le encanta, le fascina, le agrada. Pero el le no es OD, el le es OI, alumno. Para que haya un verbo transitivo tiene que ver OD, lalos y lonas. ¿Sí? Voy a borrar esto y vamos a la práctica. Ahí está, verbos intransitivos, ¿no? Como te decía, algunos verbos se usan de manera transitiva o intransitiva, según el contexto. Si digo Martín trabaja mucho, simplemente realiza la acción de trabajar. Es intransitivo. Denota el proceso, pero no recae sobre nadie o algo. En cambio, cuando digo el campesino trabaja la tierra, trabaja, ¿qué cosa trabaja? La tierra, eso de. El campesino la trabaja, la trabaja. Ahí sí es transitivo. A ver, chicos, Sebastián, corrige esas dos preguntas de lenguaje, tra o in. Transitivo. Claro, ¿qué vas a corregir? Esas dos preguntas. Lenguaje. ¿Ah? ¿Qué? Las corrige.
Muy bien. ¿Qué corriges? Esas dos preguntas de lenguaje. Y lo reemplazas por las, ¿no? Sebastián, Transitivo. corrige las. ¿No? Porque en este caso, como es una orden, cuando es orden, el pronombre es enclítico, ¿ah? Después del verbo. Corrige las, ¿no? Muy bien, eso. O de, y por lo tanto el verbo es transitivo. Cuando un verbo admite o de, es transitivo. Muy bien, el número, o letra B. Las personas necesitadas viven cerca y lejos. Intransitivo. Intransitivo. Vivir, ¿no? No dicen que viven algo, solamente dicen que realizan la acción de vivir nada más, ¿no? Eso es intransitivo. Muy bien. El presidente pidió un acuerdo con las clínicas. Transitivo. 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 ¿Qué pidió? Un acuerdo con Un la acuerdo con las Con las Un clínicas. acuerdo con las clínicas. Reemplázalo. El presidente lo Lo pidió. pidió. Lo Ah, lo pide. Es pidió. transitivo, claro. Yo lo pido, tú lo pides. Lo pedimos. Es transitivo. Falleció. Intransitivo. Al ojo, ¿no? Yo no puedo decir lo falleció. ¿A quién falleció él? Yo lo fallecí. No recae la acción sobre nadie. Mi hermana preparó un dulce queque de chocolate. Transitivo. Transitivo. Claro, ¿no? Prepara. ¿Qué prepara? Un dulce queque. Mi hermana, dije, ¿no? Mi hija, perdón. Mi hija Lo prepara. lo prepara, ¿no? Ahí está, transitivo. Ciertos medicamentos alivian el dolor del cuerpo. Transitivo. Claro. Intransitivo. Sí. ¿Qué alivian? El dolor. Ah, ya. Lo alivian. Sí. Ciertos medicamentos lo alivian. ¿No? El verbo es transitivo. Lo alivia. Yo alivio algo. Alivian algo. Bien. Renata solo bebe agua hervida por las mañanas. Transitivo. 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 Ah, claro, beber, ¿no? Beber algo. ¿Qué bebes? El agua. Renata la bebe, ¿no? Transitivo. El público sonríe por los chistes de esos cómicos. Intransitivo. Intransitivo. Muy Sí, bien. intransitivo. Intransitivo, ¿no? Intransitivo. Porque no puedes tú sonreír a alguien, la sonrío, ¿no? O sea, puedes sonreír a alguien, pero ese alguien es un afecto indirecto, no es un objeto indirecto. Le sonríe, pero la sonríe no. Sonríela, la sonríe, no admite eso. Es intransitivo. ¿Ya? Dice acá, Guerrero anotó el gol. ¿Qué anotó? El gol. O de, lo anotó, transitivo. Todos reconocemos el aporte del compañero. Transitivo. Transitivo, porque lo reconocemos. Claro, ahí está, todos lo reconocemos. Muy bien, transitivo. El OD es el aporte del compañero. Muy bien. Listo, chicos, vamos con la última parte ya del tema. Dentro de esta última clasificación, transitivo o intransitivo, tenemos los verbos pronominales, así se le llama. ¿Ya? ¿Qué son los verbos pronominales? Aquellos que al momento de conjugar utilizan el pronombre, ¿no? Por eso es pronominal. Yo, me. Tú, te. Él, se. Nosotros, nos. Ustedes, se. Ellos, se. ¿De acuerdo? Ese es un verbo pronominal. Al momento de conjugar, utiliza ese pronombre. Pero ojo, es así. Yo, me, tú, te, él, se, nosotros, nos, ustedes, se, ellos, se. No es yo, te. Si tú ves una oración, ¿no? Marca la alternativa donde hay un verbo pronominal. Yo, te. Ahí no es, pues. Para que sea pronominal tiene que coincidir la primera persona con la primera persona, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Es el mismo pronombre. ¿De acuerdo? Y dentro de los verbos pronominales encontramos los verbos reflexivos, los verbos recíprocos y los cuasi reflejos. ¿Ya? Los verbos reflexivos son aquellos cuya acción, atento, cuya acción recae en el sujeto que la está realizando. ¿Ya? Por ejemplo, yo me peino todos los días. Ahí está el yo me, ¿no? ¿El sujeto cuál es? ¿Quién peina? Peino, cuando digo peino, el sujeto es yo, pues yo realizo la acción de peinar. Yo peino a alguien. Ese alguien va a ser mi OD, ¿no? Si yo dijera a mi hijo sería el objeto directo, ¿no? Yo lo peino. Pero ese alguien, en un verbo reflexivo,
soy yo misma. La acción recae sobre mí. O sea, yo sujeto y yo OD. Este me, que me reemplaza a mí, es OD. Reemplázalo por la los y lolas. Yo la peino, lo peino. Este es OD. Un verbo reflexivo está dentro de la subclasificación de los verbos transitivos, porque admiten OD, y ese OD es el sujeto mismo. Tú te lavaste, tú lavas a alguien, y ese alguien lavado eres tú. Tu sujeto, tu OD. Este T es OD. Él se mira, él mira a alguien, ella, perdón, mira a alguien, y aquí mira a ella misma. Ese C es el OD, es el objeto mirado. Para reconocer un verbo reflexivo, admite los reforzadores, las frases que refuercen esto. Yo me peino a mí mismo, tú te lavas a ti mismo, ella se mira a sí misma. Los verbos reflexivos se construyen a través de verbos transitivos, ¿ya? Son transitivos, por lo tanto el pronombre me, ts, es el OD, ¿sí? Es el OD. Luis se baña, OD, lo baña, la baña, OD. Lo mismo es con el verbo recíproco, solo que en el recíproco es en plural. ¿Ya? Para el reflexivo es yo, tú, ella o él. Para el recíproco es nosotros, plural. Nosotros, ustedes, ellos. Y aquí la acción es compartida. Cuando yo digo, por ejemplo, María y José se aman, quiere decir que María ama a José. ¿Qué sería José en la oración María ama a José? ¿Qué es José, alumno? Activa tu micrófono. ¿Qué es José cuando decimos María ama a José? María ama a José. María ama a José. Objeto directo. Objeto directo, el objeto amado, muy bien. ¿Y José ama a María? María es el objeto directo también, ¿sí o no? O sea, cuando digo María y José se aman, este C es el objeto directo, porque implica que se aman mutuamente, los dos son OD. ¿De acuerdo? Ese C es el OD. Los verbos recíprocos, al igual que los reflexivos, son transitivos. El pronombre es OD. Tú y ella se ayudan, tú le ayudas a ella te ayuda a ti, son los objetos ayudados. Mi alumno y yo nos respetamos, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Nos respetamos mutuamente el uno al otro recíprocamente. ¿Ya? Los verbos recíprocos también se construyen a través de verbos transitivos, por lo tanto, los pronombres funcionan como OD. Nos, aquí es OD. Puedo reemplazarlo por los y la respetamos, es OD. En cambio, los verbos cuasi reflejos son aquellos que tienen la misma forma que los reflexivos, yo, me, tú, te, él, se, y que los recíprocos, nosotros, nos, ustedes, se, ellos, se, pero el pronombre no es OD. La acción no recae sobre uno. Entonces, yo digo, yo me baño, la acción recae sobre mí, yo baño a mí misma, agarro el agua, agarro el jabón, y comienzo a realizar una acción que recae sobre mí misma. Que no es lo mismo decir, yo me dormí temprano. Si digo, yo me dormí, no es que yo agarre mi manito, la pongo sobre mi cabeza y digo, duérmete, Sheila, ¿no? No es así, la acción no recae sobre uno mismo. No puedo decir, yo me dormí a mí misma. No, no cae esa posibilidad. Tú te tocas, claro, agarras tu manito, agarras tu piel, agarras tu brazo, tu cabeza y dices tú te tocas a ti mismo. Pero no cabe lo mismo cuando dices tú te fuiste a ti mismo. No, no cabe. Ella se ama a sí misma, se respeta a sí misma, pero ella se cayó. Es más, ese se no cabe como OD. No lo puedes reemplazar por los y lolas. No cabe a mí mismo, a ti mismo, mutuamente, no. El niño se cayó. Ese C no es OD, pues. El niño lo cayó, no vas a decir. No es OD. A ver, ¿en dónde hay verbo reflexivo o recíproco? Cuando digo ellos, mejor plural, ¿ya? Recíproco o cuasi reflejo. Ellos se aman y ellos se casan. ¿Qué tipo de verbo es ellos se aman? ¿Qué tipo de verbo es ellos se casan? Te das cuenta que se parecen, ¿no? Pero hay una diferencia en las funciones. Ellos se aman, se admite mutuamente. O sea, él la ama a ella y ella lo ama a él. Este es un verbo recíproco. Pero ellos se casan, o sea, él la casa a ella y ella
lo casa a él, ¿así es? No, pues es un cuasi. Se parece en la forma, ¿no? Pero es un cuasi reflejo. No, aquí ellos la aman, pero acá no cabe la loción. Acá no es OD. La casa no cabe. ¿De acuerdo? No es OD. A ver, veamos. Vamos a poner a prueba. Yo me baño, reflexivo, recíproco o cuasi reflejo. Al toque, por favor, chicos, porque nos queda poco tiempo. Yo me baño. Reflexivo. Excelente, reflexivo. Tú te viste en el espejo. Tú te viste. ¿Cuasi? Cuasi reflexivo. Pero, ¿por qué cuasi? ¿Ese T no sería OD? Los cuasi reflejos, ojo, los cuasi reflejos son intransitivos, ¿ya? Intransitivos, ¿ya? Pero acá, cuando yo digo tú te viste, tú viste a alguien, ¿sí o no? La acción sí recae sobre alguien, es transitivo. Y ese alguien eres tú, o sea, la acción la recae sobre ti, o sea, es reflexivo. Ese T de te viste es reemplazable por lalos y lolas. Tú lo viste. Entonces sí es OD. Si es transitivo, es reflexivo. Los cuasi reflejos son intransitivos. Ella se acicala para salir. Reflexivo. Reflexivo. Reflexivo, claro. Hacia ella misma la acción recae. Nosotros nos saludamos. Recíproco. 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 Ahí mutuamente, es plural, es recíproco, ¿no? Mutuamente. Yo me fui tarde a mi casa. Yo me fui. Yo me baño, yo me fui. ¿Será lo mismo? Cuasi reflejo. Fácil, ¿no? Reflejo. ¿Cómo me puedo ir a mí misma? Me agarro el lomo, me agarro la tela de mi chompa. ¿Cómo hago para decir yo me fui a mí misma? No, no hay forma así. Eso es un cuasi reflejo. Ellos se mueren de hambre. Recíproco. Recíproco, o sea, él la muere a ella, ¿verdad? Y ella lo muere a él. Así es. Recíproco, la acción es compartida. Como cuando digo él la besa, ella lo besa. Ahí ellos se besan, que es recíproco. Él la saluda, ella lo saluda. Ah, ellos se saludan, es recíproco. Pero ellos se mueren, quiere decir que él la muere y ella lo muere, así es. La acción es compartida, ellos se mueren mutuamente, así. No, pero Entonces, ¿cómo sería? Cuasi reflejo. Aparte que tú sabes que el verbo morir es intransitivo, pues el uno. Morir, tú puedes morir a alguien, yo la muero, no, pues no admite OD. Si es intransitivo, es cuasi reflejo. Igual que el verbo ir, yo la voy, yo lo fui, no cabe, son intransitivos, son cuasi reflejos. Tienen el pronombre, pero no tienen OD, no funciona como OD. ¿Y cómo que funciona? Es parte del verbo, el verbo no es morir, el verbo es morirse. El verbo no es ir, el verbo es irse. ¿De acuerdo? No forma OD acá. Alan se suicidó. Ese es un verbo difícil, porque uno dice, se suicidó, pero tú puedes suicidarte a ti mismo, es una redundancia. Y puede decir, Alan la suicidó, yo la suicidé. ¿Se puede decir eso? ¿Se puede usar OD? ¿Tú la suicidas a ella? No cabe. Suicidar es un verbo intransitivo, no puede caer sobre otro elemento de la oración. Por lo tanto, es cuasi reflejo. Se parece, ¿no? Sí, pero no. Cuasi reflejo. Ya, ella y yo nos abrazamos, al ojo. no, sí, Recíproco. recíproco. Recíproco, ¿no? Ella lo abraza, ella me abraza y yo la abrazo. Eso es recíproco. Varios niños se perdieron. Ellos se perdieron. Tan diferente a ellos se respetaron. Si digo ellos se respetaron, él la respetó a ella la respetó a él. Pero cuando digo ellos se perdieron, varios niños se perdieron. Cuasi Un reflejo. niño, claro, pues no es un niño lo perdió al otro y el otro la perdió a ella. No se puede, no hay esa acción compartida, ¿no? Es un cuasi reflejo. Yo me autocritico por un error, ¿no? La acción recae sobre mí, ¿no? Reflexivo. Profesora, una pregunta. Sí, En el anterior, en la I, ¿por qué no puede ser reflexivo? ahí, a ver. Varios niños se perdieron porque la acción no es compartida. O sea, acá, para que sea, ¿cómo me dijiste? ¿Por qué no puede ser Reflexivo no, recíproco podría ser, ¿no? Recíproco, porque está en plural. Cuando es reflexivo es singular. ¿No? ¿Por qué no recíproco, no? Porque cuando yo digo que varios niños se perdieron, es que han realizado la acción de perderse, cada uno independientemente. Yo me pierdo, tú te pierdes, nos perdimos. Pero para que sea recíproco, quiere decir que un niño, ¿no?, perdió al otro. O sea, como que un niño tuviera la tutela. Cuando yo digo
perdí a mi niño, lo perdí, ¿no? Ahí podría ser, pero como varios niños se pierden, un niño pierde al otro y el otro lo pierde, así mutuamente se perdieron, algo así. No cabe, no cabe esa posibilidad. Es un caso y reflejo. O sea, solamente los niños se pierden independientemente, no es que la acción sea compartida, varios se han perdido, ¿no? Incluso puedo decir que ni se conocen, ¿no? A los niños se perdieron un mundo, ¿no? No hay una acción compartida ahí. Voy a compartir la tarea, que ya lo estamos haciendo en realidad. Ahí está. Toma foto, por favor. Toma foto a la número 1. Ya la hicimos. Tómale foto si te interesa, claro, tenerla ahí como parte de tu material. 1, 2, 3. Listo. Paso a la número 2, que también ya hemos hecho. Tómale foto si gustas, por favor. A la número 2. 1, 2 y 3. A la número 3, si gusta, también tómale foto, por favor. Ya la hicimos. Acabamos de hacer 1, 2 y 3. El número 4 me dicen que identifique la proposición que presenta verbo copulativo. ¿Ya? Los verbos copulativos son un pequeño grupo, mis. Ser, estar, parecer, permanecer y hacer. Yo sé, mis, que el verbo permanecer puede estar en la lista, ¿sí o no? Ya, pero ¿qué tengo que garantizar para decir? Ya, no es que, veo permanecer al ojo. Ya, esa es la... No, señores. Yo les dije, es un verbo de estado y para que sea copulativo tiene que copular. Tiene que unir al sujeto. ¿Con quién? A ver si se acuerdan. ¿Con quién tenía que unir? ¿Al sujeto con quién, jóvenes? Adjetivo. Atributo. Con el atributo. Atributo. Puede ser un adjetivo, claro. También puede ser un sustantivo. Es algo genérico, ¿ya? Pero lo que importa es que sea un atributo, una característica o una definición del sujeto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pregunta. ¿La A puede ser? No, no. No. No, porque hay sujeto, claro, muchos desempleados, pero no hay atributo, ¿no? En la calle no es una característica de desempleados. En la calle es un circunstancial, alumno. Circunstancial de lugar, ¿ya? No es un atributo. Así que no lo es. Si un verbo ser o estar, permanecer y hacer no hay atributo, se convierte en verbo predicativo, ¿ya? No hay atributo. ¿Cuál es el verbo en la letra B? La historia del Perú fue contada por el profesor. Fue Fue contado. contar. Excelente, jóvenes. Qué gusto me da. La historia no contó. El profesor contó la historia. Entonces el verbo es voz pasiva, ¿no? Fue contada ese verbo. Donde el más importante es contar. El fue es un auxiliar nada más. ¿Ya? Acá es contar. Y contar es un verbo predicativo, no es analista. Una buena alimentación ayuda a esto. Ayuda, ya, pues ayudar ni siquiera es analista, pues la lista está cambia. O sea, ese es un verbo predicativo, no es copulativo. Así que no queda data que la dé, pues bien, ya, pero hay que analizarlo. Rubén Darío fue. Verbo fue viene del verbo ser. Lo que dice Rubén Darío en presente sería es. Máximo exponente, es. Sujeto Rubén Darío, atributo, máximo exponente. Es la definición de Rubén Darío. Esa es la clave. Ese es un verbo copulativo. Vieron que nos engañó, ¿no? Algunos me dijeron, loco. Claro, no podemos dejarnos, no podemos ser mecánicos. Cuando hablamos de esos verbos hay que analizar todo, porque ya es un análisis sintáctico. Acuérdate, estamos dentro de la clasificación sintáctica del verbo. Semántico, sintáctica. ¿De acuerdo? Bien. Tómale fotos si gustas a la número 4. Vamos con la número 5. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. El verbo conjugado se clasifica como copulativo, intransitivo, transitivo o impersonal. ¿Cuál es el verbo, alumno? A ver, ¿cuál es el verbo? Mira. Mira. Mira, muy bien, mirar. ¿Será copulativo? No. No, definitivamente no es analista. ¿Será No. intransitivo o transitivo? ¿Qué me dices? Transitivo. Transitivo. Pregunto, ¿no? Movimiento de caderas. Un momento, alumno. ¿Ya? ¿Qué mira? ¿Qué? La avenida Tacna. La avenida Tacna es un posible obvio. Reemplázala. Santiago la mira sin amor, ¿no? La mira. La. Si admite, es transitivo sin lugar a dudas. ¿Impersonal?
¿No tiene sujeto? ¿No tiene persona? No, pues sí, claro. ¿Cómo va a ser impersonal si acá está sujeto? Santiago. Él realiza la acción. Es personal, no es impersonal. La clave es la número 5. Bueno, hasta acá Sé que conmigo. es lab. Perdóname. ¿Ah? Perdóneme. ¿Cómo dicen? No lo escuché, joven. El impersonal no necesariamente no tiene que tener un sujeto, ¿no? O sin sujeto tácito, ¿no? Ah, no, claro. Es que cuando hablamos de sujeto tácito, es sujeto finalmente. Solo que no aparece, pero se sobreentiende, ¿no? Cuando son impersonales, los que no admiten, ¿no? Por ejemplo, los de lo del clima, ¿no? Por naturaleza, esos verbos no tienen sujeto. Climatológico, llover, garuayo, no puedo decir Sebastián Garúa, no, no cabe. El verbo haber no tiene sujeto. Sebastián habrá comida, no, no cabe. Son verbos que no admiten sujeto, ni siquiera tácito, ¿ah? Ni siquiera tácito. Ya, a ver, chicos, tenemos un pequeño espacio para que resuelvan, ¿ya? Vamos a poner por acá, resolvamos la práctica hasta las 9:50, ¿ya? Tú mismo eres, está fácil, ¿ah? Tú mismo eres, alumnitos, 15 minutos, ¿ya? Ay, no, perdón, 9:50, no, son 12:50. Estoy de temprano acá, alumno. Ahí está, ¿ya? Concéntrese, por favor. Gracias.
Bien, chicos, ahora sí, para poder terminar y que ustedes se retiren ustedes, digo, porque yo ya me quedo. Vamos a la última parte de la clase. ¿Qué te salió en el número 6, alumno? Por acá, una compañera ya me había adelantado, Camila. La D. Ay, mire, Mauricio mandó permíteme, por favor. Ya, la D me dicen. D de dedo. Sí, Miss, la D. Ya. Un segundo, por favor. Espero que no se... O lo voy a copiar para no perderlo. Ya está. Ay, no, María. Un momento. Ya, mil disculpas, chicos. Ya, a ver. Claro, el verbo sudar, ¿no? Dice el atleta sudó durante el tramo. Es una acción que se realiza, ¿no? Denota el proceso, el acto de sudar, pero no recae sobre otro elemento. Al igual que nacer, ¿no? Nacer sobre alguien no cabe, ¿no? Nacer a alguien no se puede, ¿no? Salir a alguien, salir algo, yo lo salí, yo lo nací, no se puede. A veces el verbo sudar sí podría funcionar como transitivo, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, sudó la camiseta, que obviamente es esforzarse, ¿no? Es metafórico. Pero aquí, en esta ocasión, son intransitivos. Efectivamente, es clave de. Tómale fotos si gustas, te felicito, es un buen trabajo. Vamos con el número 7. Dice, el leer mucho produce imaginación y creatividad. ¿Qué clave salió acá, jovencitos? La C. C de casa. La C, produce. ¿Qué produce? La imaginación, ¿no? El leer la produce. Y el cantante se viste con ropa. ¿Quién viste? A él mismo. Se viste a sí mismo, reflexivo. Muy bien, letra C, excelente. Tómale fotos si gustas, por favor. Vamos con otra alternativa. Otra pregunta, perdón. Número 8. ¿Qué le salió por aquí, por favor? La D. La D. La D. A ver. El primer verbo es tenían, ¿no? ¿Qué cosa tenían o qué cosa no tenían? Una segunda oportunidad. No la tenían. La tenían. Es OD. O sea, es transitivo. El hilo de sangre salió por debajo. Salir. Yo puedo decir lo salí, la saliste, no, es intransitivo, ¿no? No cabe salió eso, ¿no? Lo salió, no sé, no se puede. ¿Ya? Y lo último es nacer. Ya sabemos que nacer es un verbo intransitivo. Tú no puedes nacer a alguien, lo nací, no se puede. Es intransitivo. La clave efectivamente es la letra D. Tómale fotos si gusta, por favor. Bien.
Vamos con la número 9. Clave, jóvenes. ¿Qué le salió por acá en la número 9? ¿Dónde aparece el verbo Sí. transitivo? ¿La sé? Muy bien, la sé. Siempre recordaré. ¿Qué cosa recordaré? Su aporte. Soporte y complemento. Claro, siempre lo recordaré. En la letra A regresaremos pronto, denota la acción, pero no recae sobre nadie, ¿no? Los vendedores ambulantes volvieron, o sea, ellos realizan la acción de volver a Gamarra, pero no recae sobre nadie. Los pacientes no pueden caminar. Ah, ya, puede caminar es una perífrasis. Significa no camina fácilmente. No caminan fácilmente. Entonces, caminar es un verbo intransitivo, pues. Recuerda que en una perífrasis el verbo más importante es el de la derecha, el verboide. ¿Ya? Caminar es un verbo intransitivo. Tú no puedes caminar a alguien o algo. Yo lo camino, la camino, no se puede, ¿no? Entonces es un verbo, la letra C, transitivo, recordar algo. Recordar algo o recordar a alguien, se puede. La BD, tómale foto. Vamos con la número 10. Señale la oración que contiene verbo reflexivo. La B. ¿Sí? La ¿Qué B. clave salió acá? B. B. Muy bien, ella se peina a sí misma, ¿no? ¿Y qué sería en la nada misma? Es pronominal, pues porque no es yo te, yo me sería, ¿no? Yo te es diferente. Tú te sentaste, pero no puede decir que tú te sentaste a ti mismo, ¿no? O sea, no es que tú te agarras a ti y te sientas en un lado, no. Tú realizas la acción, pero no es transitivo. No es transitivo, es un cuasi reflejo. Sebastián se cayó, igual, ¿no? No es que Sebastián se cae a él mismo, ¿no? Simplemente se realiza la acción, pero no ayudé. Es un cuasi reflexivo, cuasi reflejo. Clave B. Tómale foto. Y vamos con la número 11. Identifique los enunciados donde haya verbo recíproco. ¿Qué marcaron acá? La número 11. A. La A. A, o sea, La A. todas. A ver, Sí. nosotros nos miramos. ¿Se Sí. puede decir nos miramos mutuamente? Claro, yo te miro, tú me miras, nos miramos. Perfecto. Ellas se ayudaron. Puede ser ayudaron mutuamente el uno al otro. Claro, ella le ayuda a su amiga le ayuda a ella. Perfecto. Sí se puede mutuamente. Camila y yo nos agarramos. Yo la agarro, ella me agarra, sí, mutuamente. Correcto, es recíproco. Los docentes se escucharon en los videos. O sea, uno escucha al otro, ¿no? Mutuamente, sí, efectivamente. Letra A. Tómale foto. 11A. 12. En el enunciado, Kafka, antes de que muera, pidió la destrucción de sus obras a su amigo Max, pero este no cumplió este deseo. ¿Qué son los verbos? A ver, jóvenes, ¿qué clave marcaron acá? La D. La D. La alternativa D. D. Sí. ¿Es un verbo morir? Ah, claro. Yo no puedo decir morir a alguien. Yo la morí, tú la moriste. No cabe o de, es intransitivo. Pedir, ¿no? Pidió, ¿qué pidió? Preguntas y reemplazas. ¿Qué pidió? La destrucción de sus obras. Kafka lo pidió, ¿no? Lo pidió, eso. Es transitivo. Claro, yo lo pido, tú lo pides, lo pedimos. Sí se admite o de. Y este no cumplió. Yo cumplo algo. Claro, yo lo cumplo. O yo no lo cumplo acá. No cumplió. No lo cumplió. Ese deseo se lo dé. Es transitivo. Clave D. Excelente. Tómale fotos si gustas, por favor. Vamos con la número 13. ¿Qué clave marcaron acá? La D. ¿Dónde hay un verbo transitivo? Muy bien, joven. La En la D. letra D. Muy bien, señoritas. Bueno, acá todas las oraciones son perífrasis verbales. Por favor, ya tenemos que acostumbrarnos con las perífrasis, ¿ah? Letra A, la perífrasis es van a venir, ese es el verbo. Donde ya tú sabes, el más importante es el de acá, ¿no? De la derecha. Venir, porque van a venir significa vendrán al país, ¿no? Vendrán, el verbo es venir. Y venir es transitivo. Tú puedes venir a alguien, yo vengo a algo, vengo a alguien, ¿no? Yo lo vengo, tú la vienes, ¿así? Él lo vino, no cabe, es intransitivo. Puedes viajar, ya sabes, es una perífrasis, el verbo poder más infinitivo forman una perífrasis, donde el más importante es el acá. Significa tú viajarás para estudiar, ¿ya? Viajar es transitivo, tú puedes viajar a alguien, yo viajé a mi hermana, yo la viajé, no cabe, es intransitivo. Tengo que llegar, igual, el verbo ir, el verbo poder, el verbo tener más infinitivo,
forman una perífrasis verbal, donde el más importante es el de la derecha. Llegar es un verbo transitivo. Yo lo llego. Yo llegué a mis padres. Yo los llegué. ¿Así? Lo llegué. Tú la llegaste. No cabe órdenes. Es intransitivo. Suele ordenar significa ordenas. Una perífrasis también. Ordenar. Yo ordeno los libros. María los ordena. Eso sí, los ordena. O los suele ordenar. Esa es la clave, ¿no? Clave D. Tómale foto, por favor. 14. El verbo reflexivo es aquel donde la acción verbal regresa al sujeto que la realizó. ¿Dónde hay verbo reflexivo, alumno o alumna? En la C. C. Muy bien. Elizabeth se viste a sí misma, ¿no? A ella misma se viste con ropa de salir. En la letra A dice ella me. Eso no puede ser, pues para que sea reflexivo, recíproco o cuasi reflejo, tiene que ser ella se, ¿no? Ariana se, no Ariana te, ella me. Hay diferentes pronombres acá. Tiene que ser primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera. Acá es tercera con segunda, acá es tercera con primera. No, así no se puede. Acá, ella con ella, ¿no? Ella con se. Eso está bien. Ustedes se fueron, sí, pero ese es... A ver, ¿qué sería ustedes se fueron? ¿Recíproco o cuasi reflejo? A ver, si han entendido. Ustedes se fueron corriendo. Hola. Recíproco. ¿Mm? Recíproco. O sea, cuando yo digo, ustedes se fueron, o ellos ya, ellos se fueron, quiere decir que ella lo va a él y él la va a ella, así. Hay una opción compartida. Así cuando dice, se Cuasi aman, reflejo. él la ama, ella lo ama. Sí, reflejo entonces. Claro, pues, ellos se fueron, o sea, realizan la acción nada más, no es que se va a dar una acción compartida, no es que uno va a recaer en la acción del otro, no, ellos realizan dónde irse, pero no se da esa acción que recae sobre ellos mismos, ¿no? Como cuando dice se aman, eso es un cuasi reflejo, ¿de acuerdo? Clave C. Y por último, donde hay una opción que contiene verbo predicativo. La D. En la alternativa D. D, ¿no? García Lorca fue a Nueva York. D. Ah, ese fue, no es verbo ser, pues, Miss, es verbo ir a Nueva York. Ir es un verbo predicativo, pues. En cambio, en la letra A, estar pensativa, está uniendo a ella con pensativa, que es su atributo. Eso es un verbo copulativo. Claro, acá está en la lista, ser, estar, parecer, permanecer. Yo, sujeto, seré, verbo ser, un abogado penal, atributo de yo, de sujeto. Estos temas están estar, fácil atributo de estos temas, sujeto. Cumple. Eso no se da en las letras D. El verbo no va. Es un regalo para ti, ¿ya? Es un regalito, ¿ya? Para levantarte la moral. No, mentira. Está bueno, está bueno. Así vienen exámenes, que no lo creas. Súper fácil, ¿sí o no? Bien, alumnito, yo agradezco mucho tu esfuerzo por tratar de entender el tema, por participar. Todo eso suma. Recuerda que cada esfuerzo que tú realizas te acerca más a tu meta. Y te lo digo por experiencia personal, ¿sí?